¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza stock disponible en Vía X. Se abre la comunidad del pensamiento en el día especial, el día que suena la campana. Y nos vamos al pasado para seguir con la mente puesta en el futuro, en el poder de la historia. Como popotito, profesor. Está. Tiene algo de popotito, sí. Profesor, me pongo de pie. Yo también. Como siempre lo hago para entregarle a la manzana coletera. Muchas gracias. Saludarlo a nombre del equipo. Muy agradecido. Y abrir mi mente para la iluminación. Dejar de ser un alumno sin luz. Vamos a iluminar. Quiero que... Aunque el tema de hoy es bien oscuro, la verdad. Sí. Sí. Pero el pasado hay que entender todos sus claros oscuros, sus oscuros, sus brillantes. Sí, por supuesto. Sí. Estamos hablando, ya esta es una seguidilla, ya esta es como la tercera parte ya de una serie. De nuestra serie sobre el crimen organizado y las drogas en Chile, ¿no? Claro, sí. Es que, bueno, hagamos un recuento rápido, pues empezamos a hablar incluso de los tiempos de la colonia. Claro, pasamos por la República también. Estuvimos hablando del consumo y de la comercialización o tráfico, según las circunstancias, de drogas en Chile, ¿no? De drogas que generan un estado alterado de conciencia. Porque drogas hay muchas, pero... y claro, recorrimos desde los usos que habían de los pueblos aborígenes, ¿no? Originarios. Y luego, a lo largo de nuestra historia, recorrimos el siglo XIX, la independencia, algunas prácticas, algunos usos, y luego entramos en el siglo XX, ¿no? Y cuando empieza a surgir ya el fenómeno del narcotráfico, que eso es otra cosa, ¿no? Hablamos de la cocaína, cómo se metió en Chile, después la heroína antes, como usted dice, el opio. Y la marihuana hacia los años 70, 60 incluso, cuando no era ilegal. No se consideraba un asunto no era un problema para nadie, digamos, ¿no? Era un hábito que no se había, digamos, extendido demasiado. Claro. Entonces, no era un tema de salud pública, que yo considero que es lo más importante en relación al consumo de drogas, ¿no? Y luego, por supuesto, con el tema del narcotráfico, que tiene relación con la prohibición del consumo y sobre todo de la comercialización de estos productos. Perfecto. Todo eso lo pueden encontrar en YouTube. Están ya nuestras clases subidas en nuestro canal, por supuesto, de Vía X, las clases con el profesor Gonzalo Peralta. Suscríbete, es gratis. Pon ahí suscribirse en YouTube y te van a llegar todas las notificaciones de las nuevas clases. Como por ejemplo, esta que comienza ahora, profesor. Habíamos quedado con un cocinero. ¿En qué año partimos con esta tercera? Bueno, nosotros terminamos conversando más o menos en el periodo de la Unidad. Con esta foto que vimos la semana pasada, Yayo Fritis. Correcto, sí. El cocinero. Bueno, estos personajes aparecen hacia la década del 60 y con mayor nitidez en el 70 durante el periodo de la Unidad Popular. Donde se empieza a pesquisar de parte de las policías un aumento en el tráfico de drogas, en particular en el norte, ¿no? Por razones más o menos evidentes, por la cercanía a los países productores, que es Perú y Bolivia, por ser una zona de frontera, ¿no? Entonces ahí es donde ocurren estos fenómenos. Y bueno, las policías empiezan a pesquisar de que hay un aumento en el movimiento de drogas, ¿no? En esa zona se empiezan a incautar más cargamentos de droga, se empiezan a descubrir laboratorios de procesamiento de drogas, que es otra particularidad de Chile en estos, digamos, circuitos de la droga, de que en vista de la gran importancia que tiene acá la industria minera, hay muchos elementos químicos que permiten el procesamiento de las drogas, en particular de la cocaína, ¿no? Que llega como hoja de coca y tiene que transformarse en cocaína, y ese es un proceso químico. Además, usted hablaba, profesor, que problemas políticos, por ejemplo, en Bolivia, problemas de golpes de Estado, en fin, habían hecho, o en Perú, no sé, en todo ese barrio del norte de Chile, habían hecho posible que surgieran entonces cocineros chilenos como este señor. Así es, sí, hacia la década ya del 50, ¿no? Con un golpe de Estado, un golpe militar en Perú a fines de los 40 y el 52 en Bolivia. Esto provoca que las redes de narcotráfico en esos dos países
entren en una crisis, ¿no? Y bueno, ahí hay un vacío, ¿no? Un vacío de poder, un vacío de mercado, si se quiere, Perfecto. que es ocupado por narcotraficantes chilenos instalados en el norte del país, ¿no? En Arica particularmente y también en Iquique. Muy bien, haciendo este marco teórico, entonces, profesor, en la clase pasada entramos ya en los años 70. Así es. Llegando ya la Unidad Popular al poder, ¿no? Ajá, ¿Cómo, sí. cómo comienza entonces a ser parte, ¿no?, de la Unidad Popular, o cómo se empieza a combatir en la Unidad Popular este crimen organizado? Correcto. Bueno, ahí se empieza a descubrir de que se han instalado... Mira, ocurre un fenómeno bien curioso. En las regiones fronterizas generalmente son zonas complejas debido a la circulación de muchos bienes, ¿no? Y al tema del contrabando, más allá de las drogas, de cualquier tipo de bienes, ¿no? Entonces es común que en las zonas fronterizas o en los puertos exista cierta criminalidad dedicada a ese tipo de asuntos. Y en el caso del norte de Chile ocurría algo similar. Entonces lo que se hacía ahí era circular una serie de productos y que eran financiados por una situación bien propia y bien peculiar, digamos, histórica, que tiene que ver con la gran minería del cobre que estaba instalada en Chile bajo propiedad de empresas norteamericanas, ¿no? La Braden Copper, en fin. Y resulta que ahí circulaban muchos dólares norteamericanos, se pagaba en dólares norteamericanos, ¿no? Entonces era una divisa fuerte. Perdón, ¿a los trabajadores? A los trabajadores, dólares sí, había pagos en dólares. No tenía idea. Entonces había una circulación de dólares mayor que en el resto del país. Y los sueldos eran muy superiores al resto del, digamos, del universo del mundo de los trabajadores y también de la minería. Entonces había dólares circulando y eso permitía un flujo de contrabando bien interesante para, por supuesto, los contrabandistas. Resulta que tras la nacionalización de la gran minería del cobre y cuando estas empresas quedan en manos del Estado chileno, por supuesto se deja de pagar en dólares y se empieza a pagar en moneda nacional, ¿no? Y eso genera de que ese comercio para los contrabandistas ya no sea tan beneficioso, ¿no? Tan interesante, claro. Porque, ojo, los narcotraficantes no trafican drogas porque tengan un especial interés en las drogas, sino porque ven ahí un negocio que da buenas ganancias. ¿Y cómo se tradujo, ¿no?, eso Bueno, se tradujo en que estos contrabandistas giran del negocio del contrabando de bienes al narcotráfico. Perfecto. Entonces hay un aumento del narcotráfico a partir del año 71-72, tras la nacionalización del cobre y el fin de este tipo de situación con los dólares. Entonces empieza a proliferar el narco en la zona norte y se empieza a descubrir de parte de la Policía de Investigaciones. Había una brigada especializada en estupefacientes y juegos de azar, se llamaba BEJA, ¿no? Y bueno, el jefe de la BEJA de aquel entonces descubre que en el norte el comisario Chile, Hernán López. Exacto, hay un problema de contrabando, de narcotráfico bien complejo. Mire, profesor, en este artículo de Interferencia, la historia de la narcopolítica en Chile ya se nombra a este comisario Hernán López, de la BEJA. De la BEJA. Sí. Brigada, ¿cómo era? Brigada de estupefacientes. Y juegos de azar. Brigada con estupefacientes y juegos de azar. Así sí. No, brigada con estupefacientes. No, de estupefacientes. Una brigada con estupefacientes. Bueno, igual tiene que tener otra cosa. Hacen la riqueza. Ojo con eso. Cuidado con las preposiciones. Señor alumno. No con la clase de lenguaje. Es que son tantas preposiciones, profesor. Ante, bajo, con, contra, ello, y cada vez se celebra una nueva preposición. Oiga, profesor, aquí estamos en el año 71 más o menos con claro, este escándalo, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, ahí hay un problema que es grave porque descubre este comisario este aumento en el tráfico de droga en la zona norte, y lo que es aún más preocupante, la penetración de los grupos narcos en el Poder Judicial, en particular en las cortes de la zona norte, ¿no? Y en particular en la Corte de Apelaciones de Iquique. Entonces él se da cuenta que ya el narco ha establecido redes de protección, que ya ha logrado, digamos, cooptar, ¿no?, a funcionarios de la justicia, y que eso hace aún más difícil su persecución. Mire, ya había se había cooptado. Sí. Y después, cuando llega el golpe, entonces, ¿qué pasa con todo este panorama también de narcotraficantes, de crimen organizado? Sí, eso es muy interesante. Bueno, cuando ocurre el golpe de Estado, pasan varias cuestiones. Primero, el régimen militar, ¿no?, al instalarse en el poder, comienza un trabajo de demolición pública del prestigio del gobierno de la Unidad Popular, ¿no?, acusándolo de toda clase de
de tropelías, ¿no? El libro blanco. Exacto, el libro blanco, que es como la cuestión más conocida y yo diría más grotesca, ¿no? Y dentro de eso hay acusaciones contra el gobierno de la Unidad Popular, contra Salvador Allende, y en particular contra los directores de la Policía de Investigaciones. De Gonzalo Vial era, disculpe, el libro blanco. Ah, claro, el libro blanco era de Gonzalo Vial Correa. Se acusa acá, por ejemplo, que los últimos directores de investigaciones, sobre todo Eduardo Paredes, el Coco Paredes, muy detestado por la derecha en esa época, y luego Alfredo Joguiñán, que lo sucede, habrían estado involucrados en redes de narcotráfico. Cuestión que nunca se pudo probar. Pero lo que sí ocurre es que en el norte... Ahí está, ¿no? Joguiñán, miren. Ahí está él, que es padre del Alfredo Joguiñán, el sociólogo, ¿cierto? Ya. Y cientista político. Ahí se quiso enlodar a la UPE, enlodando a estas figuras del gobierno. Correcto, porque efectivamente había ocurrido un aumento en el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, más allá de las responsabilidades que podía caberle al gobierno de la Unidad Popular en esa situación, lanzan esto de que había una connivencia, que eso la verdad que jamás ha podido ser probado. Entonces da la impresión que justamente tiene que ver con ese tipo como de campañas de desprestigio y por otro lado para justificar el golpe de Estado, ¿no? Por esta situación de caos, a lo que se agrega además narcotráfico. Ya. Sin embargo, lo que sí ocurre es que en el norte de Chile, en vista de esta situación caótica, ¿no? Tras el golpe de Estado en el cual se captura, se toma prisionero a muchísima gente, en particular simpatizantes o militantes de izquierda, en Pisagua son fusilados una serie de funcionarios de aduanas y abogados que habían estado involucrados justamente en la persecución del narcotráfico y esto habría ocurrido debido a órdenes de jueces de la Corte de Apelaciones de Iquique vinculados con el narcotráfico y con empresarios chilenos en el norte. Qué grave, profesora. Gravísimo, para que ellos fueran derechamente asesinados, acusados por tribunales militares en juicios militares, ¿no? Totalmente anómalos, ¿no? Ahí en Pisagua, en Pisagua. Pisagua fue una cuestión muy terrible porque Pisagua fue un campo de prisioneros en el cual se ocupa, digamos, el pueblo completo y se evacúa a la población. Y queda a merced de los militares y en ese lugar se cometieron crímenes atroces con total impunidad. Y entre ellos este tipo de asesinato. Entonces nosotros sabemos que en situaciones así de anárquicas, ¿no? Como la violencia tras un golpe de Estado, no solo los crímenes tienen que ver con motivos políticos, sino que también hay venganzas personales y otro tipo de motivaciones. Y en este caso están vinculadas con el narco. ¿No? Y la corrupción que usted dice en las altas esferas de la justicia. Exacto. Mira, de hecho es tanto así que cuando se habían dado las órdenes de fusilamiento de estas personas, hay intervención de organismos antidrogas norteamericanos para salvarles la vida, porque efectivamente veían que ellos estaban colaborando en el combate del narcotráfico, cosa que a los norteamericanos les importaba. Yeah. Hay miembros del Consejo de Defensa del Estado en ese momento que hacen gestiones para evitar esos fusilamientos y son asesinados de todos modos. ¿Y cuál es la mirada que tenía entonces ahí el dictador frente a esto, frente a la droga, frente a lo que estaba ocurriendo y bueno, hecho que usted está relatando? Ahí ocurre un proceso que es bien curioso. Bueno, todo este tema es muy complejo porque es un tema oscuro no solo por los siniestros, sino que también porque las informaciones vienen de fuentes que son también cruzadas y en muchos casos interesadas y sospechosas. O sea, tenemos declaraciones, por ejemplo, de Manuel Contreras Valdebenito, ¿no? Del Mamo Contreras, y sabemos que el Mamo Contreras no era famoso por su transparencia, ¿no? Claro. Y así de otros sujetos. Y este tipo de temas ha sido investigado sobre todo por periodistas, ¿no? Entonces, lograr establecer cómo ocurrieron las cosas es complejo, debido a la gran cantidad de información, a lo sospechoso de los informantes y lo cruzado y confuso que es, ¿no? Contreras ligaba a Pinochet con el narcotráfico. Efectivamente, en una serie de declaraciones. Bueno, y lo que ocurre acá tiene que ver con que tras estos crímenes se le habría recomendado al general Pinochet que sería una medida muy valorada por los Estados Unidos y que le aseguraría un mayor apoyo político a su gobierno, ¿no? El que, bueno, combatiera las redes de narcotráfico en Chile existentes en ese momento. Y Pinochet acepta, digamos, esta sugerencia y nombra al coronel de carabineros Luis Fontaine, que posteriormente sería el jefe de la DICOMCAR y responsable del asesinato de los profesores degollados, ¿no? Al mando de esta arremetida, ¿no? Esta racia en contra del narco chileno,
Y efectivamente él lo hace, o sea, se capturan más o menos una veintena de importantes narcotraficantes chilenos. ¿Ya? Y ahí tenemos a nuestro amigo Yayo Fritis, ¿no? Y a otros más. Lo detuvieron ahí. Lo detienen. Yeah. También al famosísimo Cabro Carrera, ¿no? Yeah. Y a otros narcotraficantes, y ellos, bueno, son apresados y posteriormente son expulsados del país. Entonces, esa es una acción del general Pinochet de la dictadura que es un golpe mortal al narcotráfico. Sin embargo, sus consecuencias o sus motivaciones aparecen un poco más oscuras. Es raro eso, porque muchos de ellos recuperaron rápido la libertad. Así es. O sea, el Cabro Carrera, imagínense. Fue famoso en los 80 después. Pasan muchas cosas ahí. Son efectivamente apresados y luego expulsados. En ese sentido, esas redes de narcotráfico son desarticuladas. Este era el Cabro Carrera para los que no lo conocían. Él es, sí, el señor Silva. Ahora le decían Cabro Carrera, claro, Silva. Claro, era su apodo. Y bueno, él se van al extranjero y muchos de ellos se van o a Europa o a Colombia, ¿no? Y al parecer estos narcotraficantes se rehacen, ¿no? Se recomponen en el extranjero, ya sea en Europa, logrando nuevos vínculos con el narco europeo para hacer la distribución de la droga y en el caso de Colombia por la producción de cocaína. Pero lo que ocurre ahí además y que es muy interesante es que al parecer esta arremetida de Pinochet contra el narco chileno no es tan inocente. O sea, por supuesto hay un motivo político de congraciarse con los norteamericanos, pero también se sospecha de que al desarticular estas redes de narcotráfico, lo que habría ocurrido ahí es que el narcotráfico es reemplazado, ¿no? Estas redes son ocupadas por los organismos de seguridad de la dictadura chilena. Fíjese que en la serie Narcos, que es muy buena serie, sí, que hay un Narcos Colombia y un Narcos México, y en el Narcos Colombia se narra la historia de un chileno que está interpretado por el actor Luis Ñeco, que le dicen el Cucaracha, y que es un chileno que llega a Colombia a meter la cocaína, ¿no? Ahí está el Cucaracha, claro, y que tuvo la mala idea de enfrentarse a los carteles, carteles locales. Claro, mala idea, malísima. Entre ellos el de Pablo Escobar, y termina la cucaracha aplastada. Claro, él hace el rol de un químico, ¿no? El papel de un químico, el que hace como él cocina. Y claro, Chile tenía experiencia, digamos, en esta red de narcotráfico y también en el procesamiento de la cocaína. Entonces, en ese sentido, llegan con el know-how, ¿no? A nuevos territorios y ahí florece el narcotráfico en otros países y es muy claro cómo coincide el golpe de Estado y la desarticulación de estos grupos narcos en Chile con el inicio del narco en Colombia. Y aquí nace también en Chile el OS-7 de Carabineros. El año 74, efectivamente. El 74. Sí, al año siguiente. Como una brigada antidroga, ¿no? Así es. Pero es interesante ver que esta aseveración en relación a que Pinochet y en particular la DINA habrían estado involucradas con el narcotráfico fue una serie de investigaciones y de declaraciones de personajes bien importantes. Por ejemplo, el rol que toma Pinochet y los organismos de seguridad para hacerse cargo de las redes narcos aparece en la prensa, por ejemplo, en artículos escritos por Eduardo Vergara, que es el actual subsecretario de Prevención del Delito, ¿no? Del gobierno y una persona especialista, ¿no? En estos temas de criminalidad y de narcotráfico, y los antecedentes hacen ver de que efectivamente lo que habría ocurrido ahí es que la dictadura militar se apropia de las redes de narcotráfico una vez desarticulados los narcos locales. Sí. Esta imagen se llama Cocineros de la Droga y serían personas que fueron capturadas el año 83 por el OS-7, ¿ves? Que ahí está el logo recién, tenía poca vida entonces el logo ahí, ¿eh? En el 74 se crea el OS-7, ya lleva un rato. Pero sí, efectivamente, ahí, claro, los narcos chilenos se van, algunos regresan. El Cabro Carrera regresa rápidamente y se empieza a rearticular. Es tanto así que si a finales de la década de los 70 se empiezan a descubrir en Europa envíos de droga chilena en grandes cantidades y la captura de hasta 200 burreros chilenos en Europa. A fines de la década de los 70, la gran mayoría de ellas traficando droga del Cabro Carrera. Claro, esto es raro, profesor, porque para los que no vivieron la dictadura controlaba todo. O sea, era muy difícil hacer algo en Chile si la dictadura no lo permitía o era al menos complejo, sobre todo los pasos fronterizos, no había libertad, había toque de queda en estos primeros años, ni hablar.
Sí, persecución, efectivamente. etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, eso tiene que ver también con una cuestión que es bien oscura, ¿no? Y muy compleja en relación a estos organismos de seguridad, organismos represivos, que realizan acciones que evidentemente están fuera de la ley y que el financiamiento de ese tipo de acciones no puede estar en el presupuesto de la nación, ¿no? Entonces, para sostener ese tipo de operaciones en esos organismos se requiere un financiamiento que tampoco venga de una glosa, ¿no? En un documento. Entonces, ahí entran a hacer estos negocios en ámbitos que están fuera, digamos, de la economía formal. Y uno clásico es el tráfico de drogas, y otro también clásico y que a veces se mezcla es el tráfico de armas. Claro. Entonces, eso hace ver de que estos organismos represivos rápidamente se meten en este tipo de, digamos, de negocios justamente para financiarse. Mire este titular, profesor, del diario El País, este titular del año 2006, que habla de que el ex jefe de la DINA ratifica que Pinochet se enriqueció con el narcotráfico. Este es el diario español, El País, ¿no? Sí. Contreras acusa a Pinochet y su familia de la producción y distribución de la llamada cocaína negra, lo que hablábamos recién, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, sí. terminaron muy malos, muy peleados el Pinochet con su jefe de seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí. ¿qué significa la cocaína negra, no? Y realmente se sabe o no, se está comprobado esto de que Pinochet se enriqueció con esta cocaína negra. O sea, bueno, hay muchos antecedentes que indican en esa dirección. Lo que pasa es que, bueno, Pinochet falleció hace tiempo y no se ha podido probar materialmente, pero hay muchos antecedentes que van en esa dirección. Las declaraciones de Manuel Contreras, a ver, él primero intenta hacer un trato con la justicia norteamericana el año 88 para intentar, digamos, negociar el procesamiento por el crimen de Orlando Letelier. Ya. Y para esos efectos él les ofrece a los norteamericanos información en relación al narcotráfico y los vínculos del general Pinochet con el narcotráfico. Y ahí él cuenta estas cosas que son, la verdad, muy sorprendentes y luego las va a volver a ratificar el año 2006. ¿No? Sí. Esto en relación a el caso, él también hace declaración en relación al caso del asesinato del coronel Hoover, que era un funcionario de FAMAE, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que dice Contreras? Él dice que el general Pinochet efectivamente se habría hecho cargo, ¿no?, de redes de narcotráfico y que esas redes de narcotráfico involucraban a sus hijos, en particular a Marco Antonio Pinochet, y que Marco Antonio Pinochet habría tenido una amistad con un sujeto llamado Edgardo Batic, que era un chileno de origen árabe, que a su vez era primo de Mansur Alcázar, uno de los más importantes traficantes de drogas y de armas en el mundo. Sí. Un sujeto que en los años 80 se considera uno de los hombres más ricos del planeta, ¿no? Ese es el nivel, ¿no? Ahí está Marco Antonio Pinochet. Ahí está. Tuvieron una fábrica, se llamaba Chile Motores, ¿no? Entre otras cosas. Sí, ellos restauraban supuestamente motores que llegaban de afuera. Claro, traían motores de afuera para ser reparados, camiones, ¿no?, que es como un clásico para hacer contrabando, y también representantes de unas marcas de lanchas de alta gama, ¿no?, unas llamadas Chaparral, y ellos eran socios ahí. Bueno, ¿y qué se descubre? Que esta empresa lo que hace es realizar un trabajo de narcotráfico en el cual se involucra incluso al ejército. ¿De qué manera? Se dice que en el centro químico del ejército en Talagante se realizaban dos cuestiones. Primero, el químico Eugenio Berríos, involucrado con la DINA desde comienzos de la dictadura, muy cercano a Michael Townley, el sujeto que desarrolló el famoso gasarín, ¿no? Ahí está la imagen de Eugenio Berríos. Él es el químico Eugenio Berríos, un químico, digamos, muy eficiente, y que en estos laboratorios del ejército habían hecho dos cosas. Uno, confeccionar esta famosa cocaína negra o coca rusa, que le llaman. Y el asunto de esta cocaína negra es que tiene unos aditivos químicos que la hacen indetectable. Yeah. Primero, no genera el olor característico que permite ser detectado por perros, qué sé yo, y por otro lado se le modifica el color de manera que las pruebas reactivas con químicos que permiten verificar que es cocaína, ahí no sirven. Entonces se habría instalado una red de narcotráfico con elaboración de esta cocaína negra que luego era enviada tanto en aeronaves del ejército como en aeronaves de la Línea Aérea Nacional Chilena por vía Islas Canarias hacia Europa o por Haití hacia Estados Unidos, y luego Alcázar era el encargado de la distribución de esta droga en estos mercados.
y luego de la distribución de esta droga, una parte de la ganancia era depositada en cuentas que mantenía el general Pinochet en el extranjero. Y según el general Contreras, este sería, digamos, la explicación del enriquecimiento excesivo del general Pinochet a través del tráfico de drogas. Claro, porque imagínese, profesor, usar aviones del ejército de un país le presta cierto grado de inmunidad, ¿no? De inmunidad diplomática al menos, y es fácil, sería fácil hacer un contrabando en ese tipo de aviones. Aquí esto es gravísimo porque no solo nos metemos en un delito, ¿no? Sino que son altas autoridades del Estado, o sea, el jefe del Estado, su familia, y que involucra a las Fuerzas Armadas, a la Línea Aérea Nacional, a las policías y a los jueces, en una especie de Estado mafioso, ¿no? Que se beneficia de esta impunidad para llevar adelante delitos de narcotráfico. Entonces, no solo es el tema del narcotráfico, sino que cómo orada las instituciones del Estado chileno al criminalizarlas, al convertirlas en parte de una asociación mafiosa. Entonces, eso es muy grave, es muy grave. Y bueno, y lo otro que hacían en digamos, estos laboratorios del ejército en Talagante era vender a discreción en la década de los 80 elementos químicos a narcotraficantes extranjeros para la producción de cocaína sin ningún control. Entonces, lo que parece ser es que estaba involucrado el ejército y además triangulado a través de las fábricas de armamento y maestranzas del ejército FAMAE, ¿no? Claro. Entonces, toda una red de elaboración y de comercialización de cocaína, utilizando, por ejemplo, azafatas de LAN Chile para que a su vez colaboraran en este narcotráfico y para lavar dinero. Claro, LAN Chile, que también era una empresa del Estado. Exacto, Línea Aérea Nacional. Triangulado con el consulado chileno en Los Ángeles, Estados Unidos, donde Augusto Pinochet Iriart, hijo de Augusto Pinochet Ugarte, ¿no? Augusto, hijo, era un enviado consular especial. Increíble. Entonces es una red de narcotráfico al más alto nivel y esto ha sido denunciado por, bueno, el general Contreras, al cual uno lo puede mirar con harta distancia porque sabe que él tenía intereses en negociar esta situación en la que él estaba muy compleja, pero también, por ejemplo, declaraciones de un sujeto, un norteamericano, Iván Barandica, de origen colombiano griego, ex marín de los Estados Unidos, involucrado en el caso Irán-Contras y que habría estado metido en estas redes de narcotráfico junto con los hijos de Pinochet y con Edgardo Patich y Mansur Alcázar. Oye, usted ya nombró esta figura siniestra de Eugenio Berrío, el químico de la DINA, que con este gas sarín asesinó a muchas personas, ¿no? Exacto. A través de este gas sarín, que era un crimen, casi, entre comillas, perfecto, ¿no? Porque se aspiraba a este gas que producía la muerte. Y este sujeto terminó después asesinado en muy extrañas circunstancias en Uruguay. Exacto. Es que esto es muy terrible porque resulta que hacia el fin de la dictadura y el inicio de la democracia ocurre una serie de irregularidades, de delitos y derechamente de asesinatos que nos muestran que este tipo de situaciones persisten ya durante la democracia. Tanto Eugenio Berríos, asesinado en Montevideo, y se descubrió que por agentes del Estado chileno. Después de una visita que hizo Pinochet a Montevideo. Exacto. ¿Y qué pasa? Eugenio Berríos, y estaba arrancado que parece que era un personaje con una personalidad compleja, ¿no? Parece que hablaba demasiado, ¿no? Como que le gustaba la juerga y estaba un poco descontrolado. Y ufanarse de lo que hacía. Exacto. Entonces él tenía informaciones sobre este tema del narcotráfico y también sobre estos crímenes, ¿no? Él estuvo desde el comienzo participando en la dictadura militar en sus vínculos con Michael Townley. Él tuvo un laboratorio privado en la casa de Locurro de Michael Townley, donde sabemos que ocurrieron cuestiones muy siniestras. Entonces, ¿qué pasa? A él lo sacan del país y se va a Uruguay. Sin embargo, en Uruguay sigue hablando y es enviado un grupo de sujetos de la ex inteligencia chilena, ¿no? A silenciarlo. Ahí hay un oficial de apellido Silva, ¿no? Que fue procesado por eso, que lo asesina en connivencia con militares uruguayos. Y no debemos olvidar que en Uruguay la impunidad de los crímenes de la dictadura campea, ¿no? Entonces, no fue rara esa elección. Y por otro lado, hay otro personaje que es el coronel Huber, que él fue uno de los jefes de FAMAE y antes fue jefe
del Centro Químico del Ejército en Talagante. Que fabrica armas del ejército. Exacto, que fabricaba armas del ejército y que fue involucrado en el escándalo de importación ilegal de armas a Croacia, ¿no? Ya en plena democracia, cuando existía una prohibición de venta de armas a ese país porque se encontraba en plena guerra de la ex Yugoslavia y se descubre que han llegado armas desde Chile a Croacia como si fueran ayuda humanitaria, ¿no? Y bueno, él también está involucrado en eso y también está involucrado en el tema del narcotráfico porque él estuvo a cargo de estos laboratorios del ejército en Talagante. Bueno, tanto Eugenio Berríos como Huber fueron asesinados el año 1992. Y arriba aparece muerto descampado, así tirado en una playa, con las manos amarradas con alambres y 2 balazos en la nuca. Y estamos Entonces, hablando evidentemente no se resbaló mariscando. Claro, ¿no? claro, exacto. Fue asesinado. No y murió, eso está probado no murió un infarto. No, eso está probado por los tribunales. Lo que no se ha podido probar es qué ocurrió con Huber, pero efectivamente él también se dice que le ocurrió un accidente, pero también tiene sendos balazos en la cabeza. Y estamos hablando de los dos negocios más, o de los dos negocios más rentables del mundo, ¿no? Y que estaban cruzados, y las drogas, las armas y las drogas. Así es. Entonces, sumamente siniestro. El año pasado hablamos con CIPER por este reportaje que sacaron. Habían sacado el 23, en septiembre del 2023, esta nota que hablaba de los documentos que muestran los nexos de los hijos de Pinochet con narcotraficantes. Esta nota del Nico Sepúlveda con Benjamín Miranda, un informe secreto de la DEA, procesos judiciales y registros en Chile, Estados Unidos, Canadá, España y también Panamá. Con estos documentos, repito, ¿no? se mostraba los nexos de los hijos de Pinochet con esta droga. ¿Cuáles eran esos nexos, profesor? Bueno, ¿qué pasa acá? Cuando llega la democracia, ¿no? Cuando llega el gobierno de Elwin, Patricio Elwin nombra a un nuevo director de investigaciones que es el general Toro, que era una persona de su confianza. El general Toro se da cuenta que investigaciones, aún hay muchos funcionarios de investigaciones que están involucrados con la dictadura, ¿no? Con los servicios de inteligencia y también con el narco. Entonces él crea un grupo de confianza muy pequeño con el cual empieza a avanzar en estos temas y descubre estos vínculos, ¿no? Que tendría Marco Antonio Pinochet con Edgardo Batic. Dice acá dice esta nota, profesor, que al final de la dictadura Marco Antonio Pinochet hizo negocios con Focus Chile y tanto él como su hermano Augusto, ahí estamos con Marco Antonio Pinochet en la imagen, ¿no? Aparecen en la contabilidad de esa empresa, de Focus. Documentos judiciales y registros oficiales de Colombia, Canadá, Estados Unidos, en fin, Panamá y España, demuestran que esa compañía era controlada por narcos colombianos, por el principal traficante de drogas de Canadá y por un representante de Mohamed Khashoggi, el hijo del mayor traficante de armas de esos años. O sea, estábamos prácticamente llegando a un estado, a un narcoestado, ¿no? Absolutamente. O sea, este personaje Batic, que era muy amigo de Marco Antonio Pinochet, como es de su juventud loquilla en los 80 en dictadura, ¿no? Era un personaje que está involucrado con Alcázar y también con el narco colombiano, con el cartel de Medellín, con los Ochoa. Entonces, ese era el tipo de vínculos y cuando el general Toro descubre esta situación y decide investigar, se da cuenta de que Edgardo Batic, que por supuesto Marco Antonio Pinochet y estas empresas están protegidas por la inteligencia militar y no puede avanzar. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El que interviene es el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Además, ese año es detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Si no me equivoco, esto también es el año 92, curiosamente. Alcázar junto con Edgardo Batic, ambos acusados de narcotráfico, ¿no? Y en esos años, disculpe, en profesor, Madrid. Estábamos en democracia y todo, pero Pinochet seguía... Era comandante en jefe del ejército, ¿no? Y senador vitalicio, con mucho poder. Acuérdese de los ejercicios de enlace. Es que eso ocurre al mismo tiempo. Piensa tú que el tema de los Pinocheques, el boinazo, el ejercicio de enlace ocurre en el año 90 y el año 93. Claro. Entonces, al inicio de la década de los 90, podríamos decir que hay un cierto reacomodo de cómo mantienen la impunidad y el control de este tipo de negocios. Y por eso ocurren estos crímenes, ¿no? Y por eso matan a Berríos y matan a Huber. Claro. Entonces entra el Servicio de Impuesto Interno y descubre que ahí, bueno, hay una serie de documentos que vinculan a estos personajes y también armas, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, primero mandan un funcionario del Servicio de Impuestos Internos que intenta coimear a estos personajes, ¿no? Y les cobra varios millones de pesos y luego aumenta. Y bueno, es descubierto por el Servicio de Impuestos Internos. Ya. Y mandan a nuevos funcionarios. Y se encuentran con toda esta documentación y la sellan, ¿no?
y la sellan y ponen un carabinero de guardia, y al día siguiente, cuando van a recoger la documentación, se encuentran con que todos los sellos han sido violados y toda la documentación ha sido sacada y quemada ahí mismo, y encuentran montones de papeles quemados. Entonces, el nivel del descaro y la impunidad para lograr, digamos, salir del paso de este tipo de situaciones es realmente inusitado. Usted me hablaba del señor Toro, ¿no? Que había sido puesto a cargo de la PDI, ¿no? Y ahí está, acá hay una entrevista del año 91 al general Toro, de la revista Análisis. Todavía existía la revista, todavía no quebraron estas revistas que, en democracia, que habían luchado por la democracia y quebraron todas en la democracia. Bueno, dice, tráfico de drogas es peor que el terrorismo, decía el director de investigaciones, afirma que existen centros de poder en distintos estamentos de la sociedad, y dice, infectados por el flagelo de la droga. O sea, aquí ya estaba diciendo Toro que está... Exactamente. ¿Hasta dónde está metida la droga? Entonces es muy preocupante, muy perturbador, y nos hace pensar en lo que está ocurriendo ahora, de que altos funcionarios del Estado, instituciones del Estado, en la época de la dictadura, ya han estado involucrados en el tráfico de drogas, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo se puede combatir esto si es que desde el Estado, al parecer, son los principales narcotraficantes? Sí. Y esto, por ejemplo, el año 2000 hay una investigación del The Guardian en Inglaterra, en su semanario Observer, que en general estas investigaciones han sido llevadas adelante por la prensa, ¿no? Y The Guardian es un diario muy prestigioso en Gran Bretaña, y que da cuenta de que, esto es el año 2000, el ejército y los servicios de seguridad chilenos llevan realizando tráfico de drogas al menos hacía 20 años. Entonces eso da cuenta de que ya estaba al menos desde la década de los 80 y que habría seguido en la década de los 90 ya en democracia. El medio El Ciudadano envió al Departamento de Estado norteamericano una solicitud, y a la DEA, de abrir informes que tienen que ver con las vinculaciones del general Pinochet y el narcotráfico en vista de una ley de transparencia que opera en Estados Unidos, y le respondieron de que ellos poseían documentos de más de 3.000 páginas donde vinculaban al general Pinochet con el narcotráfico. Sin embargo, ellos solo podían revelar una página. Y bueno, y este medio ha apelado a esa restricción, y eso está en veremos. Entonces, todo lo que nos muestra esto es que efectivamente, desde diversas fuentes, ¿no? Periodísticas, desde organismos internacionales oficiales que dan confianza, como el Departamento de Estado norteamericano, al menos en este tipo de cosas, se indica de que el general Pinochet habría estado involucrado en el tráfico de drogas. ¿Qué me puede decir del prefecto Sergio Oviedo a propósito de involucrado en esto? Ah, correcto. Ahí tenemos la foto de... Bueno, el prefecto Oviedo, él es un prefecto de investigaciones que estuvo a cargo de la investigación del atentado contra Pinochet el año 1986 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? En ese sentido, un hombre de gran confianza del general Pinochet, y también eso hace ver un policía, digamos, muy eficiente. Sin embargo, el prefecto Oviedo fue solicitada su extradición desde Estados Unidos por narcotráfico, ¿no? Y él, bueno, fue procesado y fue liberado nuevamente, ¿qué año? En 1992. Ya. O sea, seguían campeando eso. Qué difícil debe haber sido, profesor, gobernar, y ahí vaya un reconocimiento a la figura de Patricio Aylwin, gobernar esos primeros 4 años, tratando de restaurar una institucionalidad, pero también encontrándose con mafias poderosas. Sí. Y con Pinochet al lado ahí, ¿no? Al frente de la moneda. Sí, sumamente complejo, sumamente complejo. En ese sentido, es muy valiosa la labor que hizo la Policía de Investigaciones, que era la única rama que podríamos decir que tenía el uso legal de la fuerza, que era controlada por el gobierno legalmente instituido, ¿no? Porque, como se sabe, las Fuerzas Armadas y los Carabineros aún mantenían un nivel de discrecionalidad gigantesca. Pensemos que hasta recién el año 2005 se acabó con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros. Sí, claro. Entonces, eso es muy complejo, porque se ha instalado en las Fuerzas Armadas, en los uniformados chilenos, una especie de autonomía y de discrecionalidad ante el poder y la autoridad civil, que es sumamente complicado. Yo diría que esa cuestión es muy tóxica para cualquier institucionalidad, para cualquier nación, ¿no? Y que aún no se ha resuelto, ¿no?
Hace poco, José Miguel Insulza decía, ¿no?, que Carabineros se mandaba solo. Tenemos todas estas discusiones actuales en relación a la justicia militar, ¿no?, y de la poca confianza y transparencia que da, justamente por esta discrecionalidad y autonomía que tendrían los uniformados en Chile, y esto viene desde la época de la dictadura. Entonces, claro, cuando no hay un control efectivo sobre instituciones tan poderosas, no es raro que se cometan este tipo de cosas. Una vez, me acuerdo, entrevistando a Emiliano Arias, en esa época, bueno, sigue siendo fiscal regional de Rancagua, de O'Higgins, y en esa época andaba castigado, así que venía, lo traíamos acá a hablar, digamos, de todo el narcotráfico, pero él especializado, porque él trabajó mucho tiempo en el aeropuerto, ¿no?, como la Policía de Investigación se está a cargo de las aduanas ahí. Bueno, y él decía acá que era imposible que el crimen organizado entrara a un estado, o sea, que entrara a un país y se organizara como tal, si es que ya no había corrompido de alguna manera las instituciones importantes del Estado, como lo que usted está contando ahora. O sea, lo que usted señala es que en esos años de dictadura se empezó a cuajar y a crear el crimen organizado ya desde, imagínense, desde la más alta esfera del Estado, claro, que son quienes tenían a cargo este país bajo una dictadura, ¿no? Sí, sí. Es que yo creo que una cosa es que un país y un Estado sea penetrado por el narcotráfico en cuanto a que sobornan jueces y policías, ¿no? Una corte de apelaciones, profesor. Claro, pero otra cosa es que el mismo Estado sea narco, ¿no? Que al parecer es lo que estas informaciones nos están mostrando, o sea, que el general Pinochet hubiera estado involucrado en el narcotráfico, viendo ahí una oportunidad de enriquecimiento y de poder. Sí. Eso sí que es sumamente tóxico. Y insisto, yo creo que esta cuestión, si nosotros queremos combatir efectivamente el narcotráfico, se debe terminar con la autonomía discrecional de las Fuerzas Armadas y de orden. O sea, yo considero que es un debate muy descaminado pensar de que debiera volverse a que la justicia militar se encargara de contiendas entre civiles y militares, ¿no? Porque eso corresponde a la justicia civil, porque eso mantiene esta autonomía y discrecionalidad de las Fuerzas Armadas, o por otro lado, el seguir postergando una reforma a Carabineros de Chile, diciendo de que esa es una defensa de Carabineros. Yo opino todo lo contrario, yo creo que estas instituciones deben ser reformadas y saneadas. Y por el bien de las mismas instituciones. Exacto, o sea, si uno ve, por ejemplo, la reacción del general Iturriaga, ¿no?, para el estallido, cuando se quería sacar a los militares a las calles, y está este discurso del expresidente Piñera, donde dice que enfrentamos un enemigo poderoso y que estamos en guerra, y el general Iturriaga dice, yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie. Lo que uno ahí ve es que las Fuerzas Armadas son renuentes a tomar roles represivos, porque eso los involucra en situaciones muy complejas que les repercute a ellos. Entonces yo veo que hay un interés de las Fuerzas Armadas justamente en que se norme en ese sentido, para salir de esa situación tan compleja. Entonces es un flaco favor a las Fuerzas Armadas y de orden el intentar mantener un estado de impunidad. Todo lo contrario. Por eso esta clase, profesor, que usted nos hace, y siempre lo decimos, ¿no?, nos ayudan a entender el presente y proyectar el futuro. Porque son clases que nos hacen mirar estos ángulos que a veces olvidamos o nos quieren hacer olvidar, ¿no? El primer paso que hace un crimen organizado precisamente es tratar de permear las instituciones que tienen que controlarlo. Exacto. Por eso es que acá la transparencia es tan importante. Así es, así es, así es. Y la libertad de prensa, y insisto, el control civil y ciudadano sobre estas instituciones, porque son instituciones fundamentales de la República, en ese sentido hay que cuidarlas. Hagamos una pausa, suena la campana. Está atento al cojo de la campana. Ajá, sí, está muy despierto. ¿Demos tarea para la casa, profesor? Ajá. Sí, pues no se nos va a ir así nomás para la casa. No. Así que hacemos una pausa, 5 minutos, y tarea para la casa a la vuelta con el profesor Gonzalo Peralta. No te vayas de la escuela. Ya. Sí, pues cuando llegaban los profes enojados. Claro. Saquen una hoja, niños. Interrogación. ¿Cómo se llamaban las pruebas? ¿Cómo le decían a las pruebas que son de improviso? Sí. Sorpresa. Una prueba sorpresa, claro. Prueba sorpresa, saquen la hoja y todos temblando. Sí. Ya, profesor.
Tarea para la casa. Tarea para la casa. Somos muy responsables nosotros y queremos seguir aprendiendo. Sí. Bueno, como comentamos hace un rato, recomiendas? estos temas son muy oscuros y la información está muy dispersa. Hay una serie de medios de prensa que han hecho investigaciones muy contundentes, ¿no? En ese sentido, yo diría que lo que ha hecho CIPER, lo que ha hecho El Mostrador, lo que ha hecho El Ciudadano y varios otros medios de interferencia también son interesantes y eso está disponible online. Ahora, de bibliografía, yo creo que hay un par de libros que son también por ahí interesantes. Hay uno que tiene un título, digamos, muy sugerente, La delgada línea blanca, ¿no? Y es como, ahí está, ¿no? El mapa de Chile, la portada, ¿no? Mira, Chile es una raya. Así es, claro. No es una franja. No, claro, es una delgada línea blanca. Y de sus autores, ¿no? De Lacerda y Gasparini. Rodrigo de Castro y Juan Gasparini. Rodrigo Castro y Juan Gasparini. Y ahí trabajan justamente temas de lo que se podría denominar redes de narcoterrorismo. Mira. Y ahí se vinculan lo que conversamos y también con Argentina, porque estos vínculos de Bach, Alcázar y estos personajes también se vinculan con la familia Menem. Entonces, ¿Con ahí los hay Menem? con los Menem. Ahí tiene que ver con redes de narcotráfico a nivel latinoamericano y sus vínculos políticos. Entonces, esa cuestión es muy interesante. O sea, este es un libro que tiene máximo desde los 90 también. Sí, exacto. Estos libros son de los 90, sí. Muy bien. Sí. La delgada línea blanca, entonces. Así es. ¿Qué otro libro tiene? ¿Nos alcanza? Bueno, hay un libro que se llama Traficantes y Lavadores, del gran periodista Manuel Salazar, ¿no? Y él también ahí, él ahí también trabaja estos temas, ¿no? Entonces, yo diría que estos dos libros, que son difíciles de encontrar, creo que lo más probable es como en librerías de viejos o en internet, o probablemente los encuentran en bibliotecas, se hace un recorrido sobre estos temas tan oscuros y tan complejos. Sí, también de Manuel Salazar son las columnas de interferencia que leímos, ¿no? Un gran periodista que ya no está con nosotros, ¿no? Físicamente, y escribió y profundizó mucho sobre este tema, ¿no? Del tráfico y el lavado de dinero del narco. Así es. Y sus vinculaciones con las instituciones políticas y en el caso acá con los organismos de seguridad, ¿no? Profesor, suena la campana. Atentísima esa campana. Muchas gracias por su clase, profesora. No, gracias a ti, Freddy. A nombre de todo el equipo. Por este espacio. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima semana. Eso es. Mejorese del resfrío, profesora. Sí, ahí vamos a estar bien abrigaditos. Ahí está el Chacha, ¿no? Yo trabajé con él en La Nación también. Mira, sí, jefe de La Nación. Trabajo en La Nación. Manuel Salazar. Abrazo grande para su familia también le mandamos. Sí, un saludo. Nos vamos. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad, la comunidad del pensamiento desde Vía X. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.